¿Eres mountain biker de toda la vida y te estás planteando comprarte una bicicleta de enduro eléctrica como esta Kona Remote 160 DL? Pues quédate en este vídeo que te voy a contar mis primeras impresiones tras utilizarla 3 o 4 veces a full y así te quito las dudas de si merece la pena o no merece la pena. Lo primero que vamos a hacer es enseñarles la Kona Remote 160 DL y las cositas que le he cambiado. Lo primero que me imagino que habrán notado es que el motor es el Shimano EP8 y en particular la batería es la de 621 o 612 vatios, algo así. Es decir, es una batería tirando a grande. Le cambié directamente el cambio XX1, le puse el electrónico que estaba en mi bicicleta anterior y lo mismo hice con la tija RockShox Reverse, también le puse la electrónica. Por eso podemos ver, pues hay como menos cables a la vista. La tija que vino era una tija de Trans X, si no me equivoco, con cable normal y corriente y pues bueno, no me gustaba y también es un coñazo de instalar. Entonces se la quité. Por aquí tenemos los pedales que también vienen de la bici anterior, que son unos Shimano XTR, y la bici en sí pues viene bastante bien montada. Es una horquilla RockShox CEP de 160 milímetros. También le cambié y le puse mi manillar rental de carbono, al cual estoy como súper habituado y me encanta su posición. En este modelo nuevo, la Remote, tiene el amortiguador en la parte superior, tiene una bieleta para desmultiplicar y abajo se podría decir que es una especie de monopivote y después tiene aquí pues la rótula. También lo que conseguimos con esto es que ya quepan botellas de agua en el cuadro, lo cual para mí es esencial para poder ir simplemente con una riñonera y no tener que ir con mochilas de hidratación. Los frenos son unos frenos Kode que la verdad que me han impresionado bastante porque frenan súper bien. Estaba yo habituado a unos frenos muchísimo más ligeros de SRAM en la bicicleta de All Mountain y pues las rueditas están bastante reforzadas, como pueden ver los aros son bastante chunky, bastante gordos, ¿vale? Por primera vez he probado la Maxxis Assegai, que pues la verdad que me está yendo bastante genial, y si no me equivoco es 2.5, tanto delante como detrás. En este caso es la DHR, carcasa DD, que es la doble down para evitar pinchazos. Vamos a ver, también le he añadido lo que sería el Garmin aquí en la parte superior. Yo estoy utilizando el Garmin, como sabes, el 840 creo que es. La verdad que es genial porque encima se puede añadir a lo que sería el sistema de motor de Shimano y me salen pues la batería que queda y todas esas cosas, porque como bien sabrás, en Shimano normalmente en la pantallita te viene pues lo que sería la batería y la potencia y el modo que estás utilizando. Ahora, si te parece, seguimos la ruta y te voy contando más cositas interesantes acerca de esta bici y también de mi experiencia y de por qué he elegido la de 160 milímetros en vez de la versión de 180 milímetros, que es la Remote X, y más cosas guay. Vale, ¿y por qué elegí la bicicleta de 160 milímetros en vez de la de 180? Pues básicamente porque yo busco de una bici eléctrica disfrutar también de la subida. Y yo sé que realmente con 160 voy a poder bajar, obviamente, no como una bici de descenso, pero voy a poder bajar bastante bien. De hecho, como sabrás, si me conoces de hace tiempo, mi última bici de enduro fue una especie de All Mountain que tenía 140, 130 milímetros. Y con la de 180 yo sé que iban a subir los ángulos, iba el sac a incomodar mucho a la hora de pedalear subiendo, y entonces con 160 considero que va a ser más fácil girar, por ejemplo, en este tipo de curvas cerradas, ya que mi planteamiento, como te digo, es disfrutar subiendo y bajando con la bicicleta eléctrica. Bueno, pero ¿cómo pretendo utilizar la e-bike? Yo que soy una persona que le encanta pedalear, que he hecho ultra distancia en gravel, haciendo 350 kilómetros y casi 8500 metros de desnivel de una tirada. Pues la realidad es que mi pensamiento es utilizar una bicicleta de este estilo como si fuese una moto de enduro. Es decir, quiero ir, digamos, en modo turbo, o por lo menos yo ir pedaleando al máximo. No sé si sabes que las bicis eléctricas cortan por ley a los 25 kilómetros por hora, lo cual significa que si tú llegas a ese máximo que está dando la bicicleta y sigues pedaleando, vas a conseguir mantener esos 25, incluso ir un poquito por encima. Y claro, esto en una subida a lo mejor ligeramente técnica, que ya te adelanto que no vas a ir a 25, pues al final estás haciendo no solo ejercicio a tope, porque me están saliendo unos epoch muy relevantes y una carga de ejercicio en el Garmin que para nada uno pensaría que lo iba a hacer con una bicicleta eléctrica. La realidad es que estás haciendo ejercicio también hacia arriba y te duelen hasta los brazos porque tienes que agarrar la bici, tienes que absorber baches subiendo a esa velocidad. Entonces
al final es una experiencia que si la haces correctamente y no utilizas la bicicleta eléctrica simplemente para compensar que tú no estás en forma, sino más bien para hacer más kilómetros en el mismo tiempo, porque al final también te adelanto que la batería, si vas en modo turbo o dándole mucha caña, no te va a durar mucho, por mucho que esto sea una batería de 600 kilovatios. La realidad es que vas a hacer ejercicio y me estoy divirtiendo bastante. Estoy haciendo rutas similares a las que hacía con la bicicleta de enduro, pero ya no estoy buscando el camino más recto o con el que llegaría con menos esfuerzo a la cima para hacer la bajada, sino de repente pues busco otros caminos que son más técnicos, de subida siempre que puedo por tierra, porque también me estoy divirtiendo subiendo, no solo bajando. Y bueno, esto es una experiencia que quería tener e insisto, difiere muchísimo de eso de como no estoy en forma, me compro una e-bike y salgo con la gente de las bicicletas musculares y hago lo mismo, pero me canso menos. No, estamos aquí con el Garmin por encima del 80% de mi máximo de frecuencia cardíaca y haciendo ejercicio de verdad. Y ahora, si te parece, voy a hacer una bajadita y luego te dejo mi conclusión y mis primeras impresiones de cómo ha sido estas primeras rutas, cuánto me ha durado la batería, cuántos metros de desnivel positivo he podido hacer en una ruta, cuántos kilómetros, si me canso igual o de manera distinta o si me canso en absoluto, porque ya sabes que hay un montón de gente que dice que con una e-bike es imposible que te canse. Bueno, pues todo esto te lo voy a contar después de esta bajadita. Primeras impresiones tras 3 rutas, digamos, a full con la bicicleta eléctrica. Lo primero de todo, sí, se nota mucho el peso. Esta bicicleta pesará 23-24 kilos, es de aluminio y eso significa que cuando bajamos, a la hora de moverla entre curvas, pues yo la verdad que he notado que tengo que tirar bastante más de brazo y también lo noto un poco, digamos, en el core, en las abdominales y en la espalda. Es decir, nos vamos a cansar más muscularmente del tren superior. También entendiendo que esto tiene que ver con que a lo mejor en 2 horas de ruta te has hecho 1500 metros de bajada de desnivel en 2 horas, lo cual significa también que es como si te pasases casi, no voy a decir un día de bike park, pero unas cuantas bajadas duras con una bicicleta que pesa bastante. Entonces muscularmente en la parte superior noto que cansa bastante. Eso sí, no he notado que me cueste frenarla porque, como te dije antes, he cambiado de unos frenos que no eran tan potentes a estos de SRAM Code, que son muchísimo más potentes y aparte son nuevos. Y por qué no decirlo, tengo unos neumáticos 2.5, Max Grip, etcétera, que agarran más y por lo tanto frenan más la bicicleta. Entonces no estoy notando que frene menos la bici. Eso sí, pues obviamente es un bicho diferente y a pesar de que traga bastante más, porque como te decía, estaba acostumbrado a llevar un sac de 25% en una bicicleta de 140 milímetros de recorrido, la bicicleta va más aplomada, traga más los baches, te permite más errores o pasar por encima de las trialeras pues con mucha más facilidad. En cuanto al ejercicio, estoy haciendo bastante ejercicio, el mismo que haría en el mismo tiempo, porque ya no lo mido por kilómetros, lo mido por tiempo del recorrido, que si fuese pues al mismo porcentaje de pulsaciones en mi corazón. Es decir, si yo estoy viendo entre el 80 y el 90% de mis pulsaciones, es casi como si estuviese haciendo series, por mucho que yo vaya en modo turbo con el motor eléctrico. Entonces sí estoy haciendo ejercicio y así me lo dice el Whoop, así me lo dice el Garmin, etcétera. Es decir, ya haremos un vídeo específicamente sobre esto y cómo medirlo, a ver si estás haciendo el contour con la bici eléctrica o realmente estás haciendo ejercicio de verdad. Y ya te digo que obviamente esto es relativo, pero lo hablaremos en otro vídeo. Y ahora, después de terminar esta ruta, que es, digamos, la más larga que he hecho, te daré un veredicto final sobre para qué tipo de rutas creo yo que son estas bicis eléctricas de enduro y para qué tipo de rutas pues no merece tanto la pena, utilizando, como te digo, del modo que te estoy aconsejando, que es a tope, para arriba y para abajo. Y ahora seguimos un poquito más con esta bajada tan guapa y te termino de contar todo esto. Ahí lo tenemos, la rutita de hoy han sido 41 kilómetros, casi 1800 metros de desnivel positivo y por lo tanto también negativo en 2 horas y media. Y si se fijan por aquí, 4% de batería es lo que nos queda en estos momentos. El 80% de la ruta he ido en modo trail y a partir de que más o menos me quedaba un 25%, cada llaneo que había le metía el modo eco, porque sabía que al final de la ruta pues me quedaba un cuestón bastante prominente para hacer el último descenso del día, que es el que acabas de ver. Que por cierto, toda la ruta
ruta la tienes en el link que te dejo en la descripción, en el blog que tenemos de Local Guide Gran Canaria, donde tienes un montón de rutas de mountain bike, gravel bike y dentro de poco pues también de e-bikes y por supuesto de enduro normal, pues también tienes un montón de rutas ahí. Bueno, pues en lo que te comentaba, he llegado un poquito al límite de la batería de la bicicleta y han sido, como has visto, 2 horas y media metiendo modo trail, modo eco, también entendiendo que me he parado a grabar y no he parado el cronómetro. Entonces eso significa que a lo mejor hubieran sido 2 horas y cuarto para gastarme esta batería de 612 kilovatios horas que creo que es, entendiendo que yo estoy relativamente en forma y he estado dando pedales todo el rato. Entonces, ¿qué conclusión sacamos aquí? Lo primero, pues que a lo mejor en 2 horas en modo turbo te acabaría seguramente la batería, incluso si no estás muy en forma, seguramente antes. Pero también significa que en 2 horas puedes hacer entre 1600 y 1800 metros de desnivel positivo y por lo tanto negativo, lo cual pues está espectacular si te gusta bajar. También hay que entender que esta misma ruta en una bicicleta de enduro normal yo creo que hubiese tardado unas 5 horitas más o menos, 4 o 5 horas, dependiendo de si estoy más o menos en forma, lo cual significa pues que al final tienes que echar media mañana. Sin embargo, hoy pues en 2 horas y media, insisto, porque he grabado y hubieran sido 2 horas si no hubiera grabado, sales a las 7 de la mañana y a las 9 has terminado a hacer lo que te apetezca. Entonces, si tu objetivo pues es bajar y divertirte un ratillo, pues una e-bike puede cumplir, y este tipo de rutas pues son bastante interesantes de hacer y son desde luego algo distintas a las de enduro normal y digamos que se plantean de manera diferente. Claro, pero ¿cuál es la parte negativa? Que no te puedes hacer una ruta de 4 horas con esto o con esta batería, a menos que te lleves una batería detrás, que no sé qué tamaño debe tener una batería para llevarla en una mochila, o un cargador. Aún así, como que para pegarte una ruta de 4 horas no lo veo, porque una de dos: o lo pones en modo eco y por lo tanto vas a ritmo de pulmonar, que para eso ya mejor una pulmonar, porque vas a bajar muchísimo mejor con una pulmonar, que es mucho más ligera. Y ya te digo que al final de la ruta de hoy, después de 1700 metros de bajada, he estado bastante cansado de brazos porque no estoy muy en forma en bajadas últimamente. Así que si lo tuyo son rutas de 4 horas, una e-bike de enduro, yo no lo veo, porque insisto, para eso te compras una pulmonar y te pones en forma, no me sea gandul. Si simplemente es que no tienes tiempo de ponerte en forma y quieres hacerte rutas normales y corrientes con una bici pulmonar, con una e-bike, e ir en modo trail a ritmo de pulmonar, pues bueno, yo personalmente no lo veo, pero entiendo que es el uso que el 95% de las personas van a hacer de este tipo de bicicletas. Y el último pensamiento, me he dado cuenta, la ruta que hice hoy, digamos, estaba bastante dispersa cada uno de los descensos que hice, y esto al final ha ido tragando mucha batería en pistas de tierra o carreteras que al final no dan diversión para este tipo de bici. Entonces yo creo que voy a hacer más rutas con el mismo desnivel e incluso mismos kilómetros, pero digamos en una zona mucho más pequeña de lo que sería el mapa, es decir, más revirada y cercana a donde empieza a montar en bici, que si a lo mejor cojo el coche, pues algo parecido como si fuese recorrido de un enduro, pues hacer 4 o 5 bajadas de una competición de enduro, que son normalmente bastante cercanas entre sí, y no irte al otro lado de la isla porque te estás comiendo kilómetros sin diversión. Así que lo veo más para eso, para hacer subidas y bajadas, digamos, en una zona muy cerquita, con mucho desnivel hacia arriba y bastante técnicas, y de esta manera pues estás todo el rato disfrutando en tierra hacia arriba y hacia abajo. No es para hacerte grandes recorridos, longitudes, como quien dice, porque ya ves, 41 kilómetros en modo trail y parte en modo eco y ya me mamé la batería. Así que bueno, te seguiré contando, así que suscríbete en el canal y de vez en cuando iré subiendo vídeos sobre e-bikes, consejitos sobre pues cómo hacer que te dure más la batería, consejos de técnicas relacionados con una e-bike, ya que pesan más las bicicletas y creo que es diferente. Así que ya sabes, suscríbete, y si quieres apoyar el proyecto de Chelaglo de fomento con el ciclismo, puedes hacerte con productos como estos en la web de chelaglo.com.